pongo otro ejemplo muy triste de estos de rencor, más tarde todavía. Fíjate, año ya 60. Ya ha pasado mucho la guerra civil. Una figura que es verdad que se había mojado mucho en la guerra a favor del bando de la izquierda, Bergamín, que además había estado muy cerca incluso no de los republicanos burgueses, sino más del sector, digamos, más radical. Pero había pasado un tiempo y había una condición que te ponían en esa etapa para volver, que es que si te recomendaban 3 personas, podías volver. Y entonces Bergamín le pidió a Juan Ignacio Luca de Tena, hijo del primer Torcuato y padre del otro Torcuato, está entre los dos Torcuatos, entre los dos a veces, que le avalara para volver, y no le avaló Luca de Tena, pero de eso no nos enteramos. Bueno, consiguió encontrar a otros 3 que sí le avalaron y volvió a España. Y entonces, en una entrevista, se metió con las obras de teatro de Luca de Tena. Dijo algo así: a mí es que creo que la monarquía eso creen, eso que disfrutan con las obras cursis como las de Luca de Tena. Una posible restauración de la dinastía borbónica. Pero esta solución, anacrónica, provisional o definitiva, solución disolvente, no parecen verla con buenos ojos más que aquellos que lacrimean al escuchar y ver la representación escénica de las cursis figuraciones nostálgicas que le sirve a su gusto el actual marqués de Luca de Tena. Y entonces Luca de Tena lo lee y escribe un artículo brutal en ABC donde dice: este señor, Bergamín, que ha vuelto a España, que sepan ustedes que me pidió que la avalara, y por supuesto yo no la avalé para que volviera, porque cuando se produjo la guerra civil y mucha gente fue a verle a él para que no le fusilaran en el Madrid Rojo, y les dijo: no me comprometáis, no me comprometáis. Ese es Bergamín, tal, el que dejó morir a muchos amigos suyos, tal. Lo que hizo Pepito Bergamín durante los primeros meses de la Revolución fue para mí mucho peor que ser comunista. Abandonó a sus mejores amigos, a aquellos que habían sido para él como hermanos, en cuyas casas habían compartido hasta el 18 de julio el yantar. Y cuando algún pariente o viejo amigo iban a implorarle protección para los perseguidos, el intelectual Pepito Bergamín, una de las personas que más influencia tenía en el Madrid Rojo, se limitaba a alzar sus manos al cielo, bien lavadas como las de Pilatos, chillando con su más equívoco acento de perche el malagueño: «No me comprometáis, no me comprometáis». Poco después del artículo, Bergamín se volvió a ir de España. Hubo más movidas, porque además se peleó con Fraga y tal, pero que me hace pues decir, ya habían pasado bastantes años, estamos en los años 60. Sí, pero ¿no te parece poco inteligente que Bergamín mencione a Luca de Tena cuando dices no lo hagas porque evidentemente tiene cosas que contar de ti y tienes mucho que perder? Estás hablando de alguien que es un animal en lo suyo, que tiene la información, que la información es el poder y a fin de cuentas va a ser muy escuchado y muy leído. No digas nada. Es decir, ¿qué te motiva a hablar de él o a criticarle? ¿En qué posición de poder te crees que estás como para pensar que no te va a contestar como te contestó? Y que te va a Hay hacer que decir te en vayas? favor de Bergamín que su entrevista era a medios extranjeros, creo que era un periódico de Chile o tal, pero evidentemente le llegó al otro. Joder, ya claro, pero bueno, sí, pero es que da lo mismo, es que te tendrías que cuidar mucho, me parece muy, muy poco inteligente por su parte, y bueno, y al final él lo pagó teniendo que irse. Yo, de la polémica Bergamín versus Luca de Tena, lo que más me produce es pena en el sentido de que habían sido amigos y te das cuenta que una guerra civil, cuántas amistades destruye, entre otras cosas, y que ya no se pueden rehacer porque hay muertos de por medio. Luego hay otra polémica, que es la de Bergamín con el señor Fraga, que ya esa la catalogó como un acto de valentía, porque Bergamín firma un manifiesto donde denuncia actos de represión de la dictadura en Asturias y pone una serie de nombres. La muerte del minero Rafael González, de 36 años, a consecuencia de los malos tratos infligidos el día 3 del mes de septiembre en la inspección de policía de Sama de Langreo. Al margen de que esos nombres pudieran ser no todos correctos, hubiera alguna cosa equivocada, luego el ministro de Interior replicó diciendo: el nombre que han dicho no existe o este nombre nunca estuvo aquí. Con respecto al supuesto minero Rafael González, del que se dice que ha muerto, no ha existido nunca dicha persona, ni existe minero alguno que haya muerto a causa de malos tratos. Pongamos, incluso aunque fuera verdad que hubo algún dato incorrecto, aún así, atreverse a firmar en plena dictadura un manifiesto acusando de represión al gobierno, me pregunto cuánta gente dijo en ese momento: no me comprometáis, y yo no firmo, y esa vez Bergamín sí se comprometió y sí firmó. Además de eso,
el diario ABC publicaría varias notas insistiendo en que el señor Bergamín era un agente del comunismo. El señor Bergamín no solo polemizaría con el marqués de Luca de Tena, polemizaría con alguien aún más poderoso en aquel momento, el ministro de Información, don Manuel Fraga Iribarne, al que el señor Bergamín remitió una carta pública junto a otros intelectuales en la que le reprochaba supuestas torturas contra los obreros en huelga en Asturias. Un manifiesto que el señor Fraga respondió en un amplio artículo publicado en primera instancia en la revista El Español y luego difundida en un montón de periódicos, en la que aseguraba que los datos del señor Bergamín eran falsos y aprovechaba en volver a reiterar la idea de que el señor Bergamín había sido cómplice de crímenes durante la Guerra Civil Española. Máxime cuando entre los nombres veo el de personas como usted mismo, que fue capaz de defender en su día no ya los crímenes cometidos contra españoles de filiación nacional, sino inclusive, favoreciendo las tendencias estalinistas imperantes entonces en el comunismo español, las represiones verificadas contra el sector trotskista de dicha ideología. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. Ante la agitada campaña en su contra, el señor Bergamín optaría por exiliarse de España por segunda vez. Era un episodio que demostraba cómo las tensiones en España no habían desaparecido. Hay que decir que luego en su última etapa volvió, ya en democracia, pero volvió muy quemado. De hecho, Bergamín cuenta, no sé si es verdad, que murió en Euskadi y dijo que, por favor, no quería morir con la Icurriña y con nada que le recordara a España. O sea, que acabó muy quemado con España.